reacción, ciertas cantidades, ya sea de moléculas que se sintetizan o de sustratos que son requeridos para que esta reacción ocurra, cuando tenemos esos supuestos, nosotros podemos hacer una especie de regla de tres para saber cuál va a ser el resultado. Ejemplo, si yo consumí eh, 4 litros de oxígeno, voy a producir X cantidad de CO2 y X cantidad de agua. ¿Sí? Ya es una constante que se conoce. Entonces, si nosotros sabemos hoy día y unimos todos estos cabos, que recuerden, comenzamos con la calorimetría directa, ¿sí? Que guarda relación conceptualmente con lo mismo que es la calorimetría indirecta, que ya sería midiéndolo en un sujeto, en una persona, viendo que existe una constante, una cantidad constante del metabolito, bueno, no metabolito en este caso, pero de una cantidad X de agua o de CO2 que se va a estar produciendo a partir de cierta cantidad de oxígeno y de glucosa, nosotros entonces indirectamente podemos saber qué cantidad de nutriente se está consumiendo mayoritariamente a nivel celular y por lo tanto en el sujeto, ¿sí? Por darles un ejemplo que creo que les había dado la vez pasada. Cada molécula de glucosa, que es la unidad monomérica de los hidratos de carbono, que es la unidad monomérica, es la unidad fundamental, la que constituye a todos los demás hidratos de carbono, ¿sí? O sea, el grupo de los hidratos de carbono. Si colocáramos si hiciéramos una analogía, como por ejemplo una casa, los monómeros o la unidad elemental, en el caso de los carbohidratos, van a ser los ladrillos. ¿Y cuáles son esos ladrillos? En el caso de los hidratos de carbono, van a ser tres: glucosa, fructosa, galactosa. Cuatro en realidad. La manosa también, manosa. Pero eso no se, o sea, ese monosacárido no se usa mucho en la alimentación, pero son cuatro en realidad. Entonces, por cada molécula de glucosa que nosotros oxidemos biológicamente, ya sabemos, ya se sabe mediante todos estos estudios que se hicieron, que se va a necesitar para oxidarla 6 moléculas de oxígeno, ¿sí? Una molécula de glucosa, 6 moléculas de oxígeno. Y que eso va a producir 6 moléculas de CO2 y 6 moléculas de agua, ¿sí? Todo eso, ¿para qué? Para que la glucosa vaya, eh, vuelvo a utilizar el término escindirse, ¿sí? Ir de alguna forma eh, degradándose aún más para poder ingresar a la mitocondria, porque no ingresa como glucosa la mitocondria, ¿sí? Ingresa como muestra acá como ácido pirúvico. Entonces, si yo ya tengo en cuenta esta relación de que son por cada molécula de glucosa que se oxida, yo produzco 6 moléculas de agua y 6 moléculas de CO2, es una pregunta que le hice la vez pasada, si yo realmente termino contabilizando 24 moléculas de agua y 24 moléculas de CO2, ¿cuántas moléculas de glucosa oxidé? Si por cada molécula se produce 6 y yo finalmente tengo 24, ¿cuántas moléculas de glucosa oxidé? Hola, ¿Podrías repetir la pregunta, profe? sí. Si por cada molécula de glucosa, por una molécula de glucosa, yo sé, o sea, no yo, todos sabemos que voy a estar produciendo en su oxidación, como resultado de esa oxidación, 6 moléculas de CO2 por un lado y 6 moléculas de agua por el otro, ¿sí? Yo ya tengo ese supuesto. Si finalmente yo veo que se producen, en lugar de 6, se producen 24 moléculas de CO2 y 24 moléculas de agua, ¿cuántas moléculas de glucosa oxide realmente? Cuatro, profe.
4. Perfecto, perfecto. Gracias, Tamara. ¿Entiende el resto del grupo? Es una regla de 3, Sí, profe. ¿sí? Porque por cada molécula de glucosa, eso es, cada molécula de glucosa va a necesitar 6 moléculas de oxígeno para entrar en este ciclo de la oxidación y va a producir 6 de agua, 6 de CO2, ¿sí? Entonces, al saber eso, uniendo de vuelta a esto que les comenté, que nosotros podemos medir en el ser humano, yo a cualquiera de ustedes con el equipo indicado, yo puedo medirles qué cantidad de oxígeno se está consumiendo, ustedes están consumiendo y qué cantidad de anhídrido carbónico están liberando, ¿verdad? Entonces, si yo ya sé como médica o como nutricionista enfocada en la parte clínica, que yo voy a tener 6 moléculas de CO2 y 6 moléculas de agua por cada molécula de glucosa que se oxida, yo de forma indirecta voy a poder saber qué cantidad de glucosa estoy oxidando. Por eso se llama calorimetría indirecta, ¿sí? Mediante la medición de los productos finales, que no son productos finales de degradación del metabolismo, no, no son necesariamente. Son productos finales de esa reacción biológica. Como yo ya tengo la cantidad inicial que necesito para tener una cierta cantidad de CO2 y de agua, yo al medir qué cantidad de oxígeno consumo y qué cantidad de anhídrido carbónico libero, yo puedo perfectamente llegar a saber qué nutriente es el que se está oxidando en mayor medida, ¿sí? Y esto la vez pasada yo les comentaba que es súper, súper, súper importante en nutrición, porque cuando existen pacientes que están con alguna enfermedad, por ejemplo, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no sé si escucharon alguna vez hablar de la EPOC, Sí, profe. súper. En ese caso existe una dificultad respiratoria. El consumo de oxígeno que el paciente puede realizar, obviamente, eh, se encuentra alterado en relación a una situación normal. No puede utilizar, esos pulmones no pueden utilizar la misma cantidad de oxígeno que normalmente utilizan. Entonces, imagínense lo que va a suceder si ya se va a alterar la cantidad de oxígeno que esa persona va a poder inhalar por la patología que tiene. ¿Les parece que de alguna forma u otra, posiblemente la dieta que tenga ese paciente va a tener que alterarse? Porque como hoy día sabemos, y ustedes ya saben hoy día, que cuando yo voy a degradar un nutriente, ¿sí? Recuerden siempre que va a ser o un aminoácido, después vamos a ver bien cada macronutriente, o sea, en otras clases, pero yo les menciono a grandes rasgos a los macronutrientes porque yo sé que ustedes ya vieron en tal vez el cursillo de ingreso o en biología ya hablaron de aminoácidos, proteínas, de carbohidratos y de lípidos, forma genérica, ¿verdad? Entonces, si yo ya hoy día sé que la cantidad de oxígeno que mi cuerpo va a necesitar consumir o utilizar para oxidar un cierto nutriente va a ser diferente según lo que yo consuma. Por supuesto que en una persona que no tiene la misma capacidad de consumir oxígeno y emplear ese oxígeno va a tener que variar. La dieta de ese paciente tiene que variar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo para que sepan ustedes de que efectivamente, conociendo de fisiología, conociendo estas reacciones biológicas, todo está concatenado, ¿sí? Comenzamos por la calorimetría directa, seguimos con la calorimetría indirecta y esto a su vez nos va a conducir a otras cosas, a otros conceptos, a otras nociones que van ustedes a tener que ir uniendo, así como anatomía después empezó a tener sentido cuando empezaron a ver fisiología. Asimismo ocurre en el caso de la nutrición, ¿sí? Está todo conectado, ¿sí? Todas estas
Todos estos conceptos básicos son los que nos ayudan a muchas cosas a entender. Oxígeno consumido y el dióxido de carbono, ¿ahí me escuchan? ¿No se colgó? Y te escuchamos. Bueno, Te súper, escucho, pero me profe. salía acá, gracias. Justo me salía acá una imagen que decía que mi internet está inestable, entonces por si acaso, mi Chile avísame por mensaje si es que de repente me desconecto o algo así, no me doy cuenta. Bueno, les decía que la relación entre el CO2 producido y el oxígeno consumido es algo denominado cociente respiratorio, que ustedes más adelante van a ver muchísimo en otras patologías, o sea, perdón, en patologías, pero en nutrición también nosotros lo empleamos para determinar qué nutriente es el que está mayoritariamente oxidándose en un paciente, ¿sí? Bueno, ahora, a continuación vamos a unir esto con otro tema que es el balance energético, ¿sí? El concepto de balance energético siempre usa de ejemplo a una balanza, ¿sí? En la cual tenemos, por un lado, los alimentos que nosotros consumimos, que nos van a proporcionar ATP, ¿sí? Porque finalmente a nuestra célula no le importa que, por eso es que uno no puede demonizar a ningún alimento, porque independientemente de que nos aporte vitaminas, minerales, si nos aporta ATP finalmente, es algo que va a terminar nutriendo a la célula, ¿sí? Ahora, hay alimentos que además de aportar ATP, me van a aportar también vitaminas, minerales, muchas otras sustancias. Entonces, pero igual tenemos que saber que todos los alimentos finalmente van a proporcionarnos algún nivel de energía y que si una persona no tiene disponibilidad de esos alimentos, cualquier sustancia comestible que nos proporcione energía va a ser válido para la mantención de la subsistencia, ¿verdad? Y la supervivencia humana. ¿Mm? Entonces, eso es algo que básicamente necesitamos saber, tenemos que saber, ¿verdad? Entonces, por un lado tenemos ese alimento que me aporta a partir de la oxidación biológica en mi mitocondria, me aporta ATP, y por el otro lado, que es esa energía que me va a dar el alimento. Y esa energía que me va a dar el alimento, por otro lado, va a ser empleado por mi cuerpo, utilizado por mi cuerpo para cumplir con tener energía, para empezar, tener energía, para cumplir con todas las actividades biológicas que tiene que ocurrir en el cuerpo de todos nosotros, ¿verdad? Que es la respiración, el transporte y la síntesis de enzimas, porque eso sucede diariamente. Recuerden que nuestro cuerpo no es que está, nosotros estamos respirando nada más y nuestro corazón está latiendo desde el día en que el gasto energético, ay, hola, Ahí sí, profe, te trabajaste un ratito.
Hola, Ahí se te escucha, profe. Hola, profe. hola. Ay, qué bueno. Bueno, me conecté de vuelta. Voy a apagar mi cámara un rato por si acaso y después voy a volver a encender. Yo realmente sí prefiero siempre tener mi cámara encendida porque no sé si a ustedes les pasa, pero parece que como también, como todos, he tenido clases virtuales o reuniones virtuales y cuando no le veo la cara al que está hablando, parece que uno no puede conectar con lo que te está diciendo. Entonces, por eso yo siempre intento conectar la cámara, no porque quiera que me vean, sino que porque es una forma de comunicación importante que tenemos. Dentro de un rato me van a ver por ahí otra vez. Bueno, voy a compartir otra vez la pantalla y me había quedado en... Entonces, tenemos nosotros por un lado una cierta cantidad de aporte energético, aporte de energía mediante los alimentos, y por otro lado un gasto de energía o pérdida energética, ¿sí? Esto sucede a lo largo del tiempo, ¿sí? Nosotros, como seres humanos, contamos con mecanismos para tener un cierto almacenamiento de energía en nuestro cuerpo y que por lo tanto, aún en periodos relativamente extensos de tiempo sin que consumamos energía, o sea, mediante un alimento, igual nuestro cuerpo va a encontrar la forma de utilizar esas reservas para poder compensar ese gasto energético, poder utilizar esa energía que tiene almacenada y usarla para sus funciones más básicas, ¿sí? Con esto, ¿a qué voy? A que no significa que nosotros si no comemos un día nos vamos a morir. Yo sé que parece muy lógico lo que les estoy diciendo, pero como el ejemplo es una balanza, parece como que ingesta energética o aporte energético, que es lo que el alimento nos va a proporcionar, y por otro lado, pérdida energética o gasto energético. Entonces, me parece que siempre da la impresión de que eh, los dos son, sí, son equivalentes, ¿verdad? Pero esto es algo que sucede a lo largo del tiempo, o sea, a lo largo del tiempo, cuando ustedes pueden igualar o equiparar el aporte energético que les dan los alimentos, pueden equipararlo al gasto energético que tienen, en este caso se va a Ah, de producir puta. un balance. Hola, ah, Sí, pues rápido pasó. Si es que salías hacia Benjamín, allá, sí. Benjamín, Benjamín, hola, bueno, Hola, profe, eh, perdón, se prendió sin querer. no, bueno, no. Entonces, en estas situaciones, entonces, en las que se va a igualar el gasto, perdón, la ingesta o el aporte energético con nuestro gasto energético, entonces, en ese caso, la persona se va a encontrar en un balance energético que se llama neutro, ¿sí? Porque se iguala el aporte con el egreso, ¿sí? Y en esas situaciones es cuando el peso de la persona se mantiene. Ah, bueno, dale, Benjamín, sin problemas. El peso de la persona se mantiene constante, ¿sí? No existe ni descenso ni aumento de peso, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos mantener el peso de una persona, de un paciente, o ustedes mismos, lo que buscamos es que su cuerpo tenga un balance energético neutro, ¿sí? Que aquello que ustedes consumen con los alimentos sea equiparable a lo que se gasta, ¿sí? Por eso, antes, bueno, hace, mm, digamos que en los años 80, cuando todavía ni siquiera la profe había nacido, cuando eso se tenía mucho en cuenta, cuando una persona quería bajar de peso, no sé, en los años 70, en los años 80, el tema del gasto energético, el gasto de las calorías, gastar calorías, usar calorías, calorías, todo giraba en torno a las kilocalorías. ¿Por qué? Porque ya se conocía este concepto que es el de balance energético, ¿sí?
Si uno quiere mantener su peso, ya sabemos que tenemos que mantener o sea, nos tenemos que mantener consumiendo la misma cantidad de energía que gastamos. Ahora, si es que nosotros queremos bajar de peso, se me mueve mi día. Si queremos bajar de peso, lo que necesitamos a lo largo del tiempo, recuerden siempre esta línea que está ahí, aquí abajo, que es a lo largo del tiempo, vamos a necesitar lograr un balance energético negativo. ¿Por qué? Porque en ese caso, el gasto de energía tiene que ser mayor que el ingreso de energía, ¿sí? Por eso pueden ver ustedes aquí en el lado derecho de la pantalla el balance energético negativo, pérdida de peso, muestra que a lo largo del tiempo lo que ese organismo requiere es utilizar más energía que la que consume, ¿sí? Y no solamente que la que consume, sino ir utilizando las reservas de energía que ese cuerpo tiene en forma de tejido adiposo, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Y profe, ¿Sí? ¿Ya están familiarizados con esto? Sí, profe. Hola. Bueno, voy a apagar mi cámara de vuelta y me voy a mudar un poquito de lugar para ver si mi conexión mejora. ¿Ahí me escuchan, chicos? Sí, profe. y profe, Yes. Gracias, gracias. Bueno, entonces, les decía que antes, entonces, todo lo que se mencionaba, o sea, existía una gran fijación en cuanto a el gasto de energía, el gasto de calorías, cuando una persona quería bajar de peso y no comer calorías. ¿Cuántas calorías estás comiendo? ¿Cuántas calorías? ¿Cuántas calorías tiene esto? ¿Cuántas calorías tiene lo otro? ¿Para qué? Para lograr un balance energético negativo. Pero hoy día, si bien sabemos que esa persona que quiere bajar de peso va a requerir, sí, en un momento dado, un balance energético negativo, esto no necesariamente significa que la persona va a tener que cambiar, sí, para bien su alimentación, pero no significa solamente eso, sino que va a tener que gastar más energía. Eso es lo importante. Por eso hoy día nos enfocamos tanto en la práctica de actividad física para lograr un descenso de peso que se pueda mantener en el tiempo. Porque cuando solo vamos a estar dependiendo de reducir nuestra ingesta calórica, es decir, comer menos cantidad de alimentos o comer alimentos, o comer más alimentos pero con menor cantidad de energía, va a llegar un punto en el cual de verdad el cuerpo, por el metabolismo que tiene, se habitúa a esa cantidad de energía y él quiere volver, siempre busca de alguna forma volver a ese peso inicial que tenía. Es impresionante cómo la biología tiene muchísimos mecanismos para volver a su set point, se dice, a ese punto, esa meseta con la que ese cuerpo se mantiene cómodo y metabólicamente cómodo, ¿sí?
Entonces, lo primero con lo que quiero que se queden es que hoy día, o sea, los mensajes que ustedes van a transmitir a sus pacientes, a sus familiares, a sus amigos, que siempre cuando uno es estudiante de medicina o estudiante de nutrición, nos hacen preguntas relacionadas con salud desde el día uno hasta el día final de nuestras vidas, cuando, no sé en qué momento nos empiezan a creer, ¿verdad? Porque vieron que de repente creen mucho más lo que sale en la tele o lo que dice la vecina y ustedes están estudiando medicina y no nos creen tanto todavía, ¿verdad? Vamos a ver en qué momento nos empiezan a creer. Pero sí o sí, siempre les van a hacer las preguntas. Y el mensaje que tienen que transmitirle siempre a sus pacientes, conocidos, que desean un descenso de peso saludable, es que ese plan de alimentación para bajar de peso tiene que estar acompañado de actividad física. ¿Por qué? Porque ese gasto energético mayor no puede ser solamente dado porque yo consumo menos calorías, porque hay cambios en nuestro cuerpo que se tienen que dar, como por ejemplo una mejora en la composición corporal, una mejora en la masa magra, que hace que finalmente la persona gaste luego naturalmente más energía. Todo eso se tiene que dar para un descenso de peso adecuado. Entonces, hace mucho tiempo ya en realidad que cambió el paradigma de hacer esa dieta súper restrictiva, eh, súper monótona. Primero porque es algo que se tiene que mantener en el tiempo, ¿verdad? En los dos casos pueden ver ustedes que tienen que mantenerse en el tiempo. Entonces, si uno sigue un plan de alimentación muy limitado en cuanto a kilocalorías, es cuestión de tiempo que el paciente, incluyéndonos a nosotros mismos, tiremos todo por la borda y busquemos alimentos que evolutivamente son más atractivos para nosotros en términos calóricos. Entonces, por eso hoy día la actividad física, no solamente para el mantenimiento de peso o bajar de peso, sino para muchísimas otras funciones, es la base de una alimentación saludable, de los hábitos saludables, junto con la socialización, ¿sí? Vamos a ver más adelante una pirámide muy actualizada de cuál es la alimentación adecuada según estos tiempos, ¿verdad?, en los que vivimos. La base de todo hoy día es la actividad física, chicos. Bueno, entonces, nada de limitarse tremendamente con las kilocalorías, ¿sí? Tiene que todo esto estar equilibrado para que pueda mantenerse en el tiempo, ¿sí? Y por último, el balance energético positivo, que es una situación en la cual es mayor el consumo de energía a partir de los alimentos que el gasto de energía. ¿Por qué? Porque en esas circunstancias lo que buscamos es que se acumule tejido, ¿sí?, en nuestro organismo. Si yo consumo mayor cantidad de kilocalorías de las que gasto, yo sé que mi cuerpo va a almacenar esa energía extra en forma de ya sea tejido muscular, tejido óseo o tejido adiposo, ¿sí? En el periodo de crecimiento de un niño, por ejemplo, va a ser en forma de tejido óseo, va a crecer ese niño, tejido muscular y tejido adiposo también, ¿sí? En el caso de un embarazo, va a ser más que nada tejido adiposo, lo que esa señora va a ir almacenando. Y en el caso, bueno, de un paciente que, por ejemplo, se encuentra con una patología y que se está recuperando, va a ser ojalá ese aumento de peso, esa ganancia de tejido de forma tanto de masa muscular como de masa grasa, ¿sí? Entonces, hay situaciones en las cuales el balance energético positivo, es decir, que nuestra ingesta o nuestro ingreso energético es mayor que nuestro gasto, hay situaciones de la vida fisiológicas en las que es necesario y buscamos que sea así, buscamos un balance energético positivo. Ahora, ¿qué situación se les ocurre que puede ser una en la cual se produce un balance energético positivo, pero no queremos que suceda? En la que la ingesta es mayor que el gasto.
Hola. ¿Me escuchan? Sí, Ahí Sí, sí, profe, profe. ¿podrías repetir tu pregunta? Sí. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué situación se les ocurre que podría ser una situación indeseable en la que se produce un balance energético positivo? La verdad que no sé, profe. Yo tampoco. No, bueno, Podría ser alguien sí. que tenga un trastorno compulsivo alimentar que Ujú. medio que canalice su ansiedad en la comida. Sí, y por lo tanto sube de peso. Stephanie, por lo tanto esa persona sube de peso, ¿verdad? Sí. Sí, así mismo. Esa podría ser una situación en la cual se produce de manera indeseable, o sea, de manera no buscada, digamos que un aumento de peso, un balance energético positivo. Cuando existe una ganancia de peso que no es deseada, en esa situación se produce un balance energético positivo. Es decir, esa persona posiblemente se encuentre consumiendo mayor energía alimentaria, o sea, energía procedente de los alimentos, que lo que está gastando o utilizando su cuerpo como forma de energía, ¿sí? Y de hecho que no es necesario que sea solamente por un trastorno de la conducta alimentaria, pero igual es muy buen ejemplo, Stephanie, porque en el caso de las conductas, los trastornos de la conducta alimentaria, tenemos tanto muchas veces un balance energético positivo, así como menciona ella, por ejemplo, un trastorno por, que, por ejemplo, no sé, síndrome del comedor nocturno, el trastorno por atracón, la bulimia muchas veces, y en el caso del balance energético negativo, la anorexia nerviosa muchas veces, ¿sí? En las cuales el gasto es lo que predomina en relación a la ingesta, ¿sí? Pero en cualquier situación en la cual uno se dé cuenta que está aumentando de peso, ¿qué es lo que uno debe evaluar entonces al tomar en cuenta estos esquemas de balance que sabemos que conocemos hoy en día? Que uno tiene que analizar. Si uno aumentó de peso, Tiene que ver si lo que consume equivale a lo que está gastando en energía para equilibrar eso y poder bajar de peso. exactamente, exactamente. Analizar si lo que uno ingiere se equipara al gasto o al revés. También a veces, chicos, ustedes puede que estén comiendo exactamente lo mismo, pero están gastando menos energía de la que gastaban anteriormente, ¿sí? Por eso no quiero, o sea, no quiero que se queden solamente con que uno come más muchas veces. A veces uno come lo mismo, pero gasta menos. Y en ese caso igual se va a producir un aumento de peso, ¿sí? Me concentro ahora mismo en el caso del aumento de peso y después voy a pasar al caso del descenso de peso, en situaciones fisiológicas y patológicas también. Entonces, eso es súper importante. Quiero prender mi cámara, acabo, para conectarme más con usted, ojalá que no se me eh, apague. Ahí. Esto que les comento es súper importante porque de vuelta, un cambio de paradigma que hubo a lo largo del tiempo con el tema del descenso de peso o el aumento de peso, es que por algún motivo, cuando nos encontramos con un paciente que tiene sobrepeso u obesidad, y analizamos su conducta alimentaria, sus hábitos alimentarios, nos damos cuenta muchas veces, siempre y cuando no nos mienta, ¿sí? Que es la cantidad de alimentos que consume, la cantidad no necesariamente es excesiva.
Sobre todo hoy día no hace falta comer mucho volumen para desarrollar sobrepeso u obesidad. No necesariamente. Puede que esa persona sea sumamente sedentaria, no gaste la energía que consume, pero no necesariamente implica mucho volumen alimentario, así como antes, ¿sí? Porque hoy día los alimentos son mucho más densos energéticamente. ¿Qué significa eso? Que en un volumen pequeño, ¿sí? Volumen, ¿sí? En un área pequeño del alimento uno puede tener muchas kilocalorías, ¿sí? Entonces yo puedo consumir poco alimento, pero muchas calorías concentradas y eso hay muchas actividades que hoy día ya se encuentran mecanizadas, ¿sí? Entonces, eso es algo que yo siempre quiero transmitirle a mis alumnos, que uno no debe emitir juicio. Antes de conocer los hábitos alimentarios de cualquier persona, no debemos emitir juicio acerca de cuánto come o qué come. No sabemos. Eso es algo que justamente uno debe analizar con el paciente. ¿Por qué? Porque esto que les muestro hoy es la puntita del iceberg de lo que es el metabolismo energético. Hay muchos otros factores que se presentan para que una persona muchas veces tenga exceso de peso y como les digo, sin que eso necesariamente signifique que la persona todos los días come un bacanal. No es así, ¿sí? Eso es súper importante. Y por el contrario también, una persona a veces súper delgada puede comer mucho mayor volumen de alimentos, de kilocalorías incluso, pero posiblemente su gasto energético es tan alto por diferentes motivos que mantiene un peso adecuado o incluso inferior al promedio, ¿sí? Entonces, esa visión subjetiva, bueno, o objetiva que tenemos de una persona al verla con sobrepeso o con bajo peso, no nos dice aún nada acerca de su ingesta ni de su gasto energético. Por eso es que uno debe realizar, y por eso deben ustedes, si es que no se dedican al área después de la nutrición, porque hay muchos médicos que después terminan o especializándose en nutrición o estudiando nutrición inclusive, pero siempre que ustedes se encuentren con un paciente, lo importante es que lo deriven, si no tienen los conocimientos, deriven con un nutricionista para que ese colega, o sea, no colega, pero el colega dentro del personal de salud, le pueda evaluar a esa persona. Porque esos prejuicios que todavía existen no son necesariamente ciertos. Hoy día ya se sabe que no son así por todos los cambios que tuvimos en la cultura alimentaria, ¿sí? Y quiero que me den un ejemplo, si es que saben, como les digo, en estas primeras clases no hay respuestas correctas ni incorrectas, pero me gustaría que me den un ejemplo de algún alimento que ustedes sepan que en una cantidad muy pequeña me aporta muchas kilocalorías. ¿Cuáles podrían ser? Maní podría ser. Maní, súper. Hamburguesa. Sí, no tanto. Aunque no lo crean, la hamburguesa Chocolate. no tanto. Chocolate, eso sí. Chocolate, Aceite de oliva, aceite de oliva, ujú, frituras tipo bocaditos. bocaditos. Dios mío, bocaditos. Tremendamente calóricos y uno no, un platito, chicos, uno si es que ponen un platito, uno no se da ni cuenta. Yo como les digo, mi idea no es demonizarle a ningún alimento. Simplemente estoy hablando de densidad energética y cómo uno no se da cuenta que no hace falta que uno esté comiendo como loco, digamos que, y tenemos mucha cantidad de kilocalorías ahí escondidas.
muy bien ahí los ejemplos que dieron de frutos secos, aceites, chocolate, bocaditos que generalmente pueden ser fritos o no. Em, ¿Qué más podría ser? ¿Hay algún otro alimento que ustedes sepan que tenga muchas calorías en pequeñas Galletitas. porciones? Las Galletita. galletitas dulces, sí. ¿Qué más podría ser? ¿Habrían bebidas que escucharon alguna vez que tendrían muchas calorías, muchas kilocalorías? Cerveza. No tanto, aunque no La lo La crean. gaseosa. gaseosa. Hay Las bebidas hipercalóricas gaseosas, luego. sí, súper. Las gaseosas normales, las que tienen azúcar, por ejemplo, son muy altas en kilocalorías. Sí. Las bebidas alcohólicas, ya me adelanto un poco aquí, pero las bebidas alcohólicas destiladas, así, enorme cantidad de kilocalorías, chicos y chicas. Vodka, whisky, ¿qué más destilados conocen? Tequila. Tequila, Licor. licores, pisco. Acá no tomamos mucho pisco, pero en Perú y en Chile se toma mucho. Esas son bebidas que de verdad un cuarto de taza, imagínense un cuarto de taza, me aporta como 120 kilocalorías, que ahora mismo no estamos en condición de decir, es mucho, es poco, pero yo les puedo decir objetivamente es mucho, ¿sí? Entonces, caña, ¿cierto? Bien ahí, Elías, totalmente. Entonces, con esos ejemplos, de vuelta, lo que les quiero con el tema del balance energético volver a resaltar es que ¿verdad? No podemos juzgar la conducta alimentaria de una persona basándonos solo en lo que nosotros observamos en su cuerpo o en su peso, ¿sí? Tenemos que profundizar en sus hábitos de ingesta y en sus hábitos de actividad física, ¿sí? Y si eso no lo podemos hacer en consulta, le derivamos a un nutricionista, ¿sí? Segundo, hoy día no es necesario, hace un tiempo en realidad, desde que hubieron cambios, muchos cambios en la industria alimentaria, no hace falta que una persona coma mucho para desarrollar exceso de peso, ¿sí? Porque todo nuestro ambiente hoy día se considera bastante obesogénico, ¿sí? El sedentarismo con el que estamos, el tipo de alimentos y bebidas que consumimos sin darnos cuenta, nos aportan una alta cantidad de kilocalorías en volúmenes muy pequeños, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo segundo con lo que quiero que se queden. Y bueno, es una realmente paradoja que se dio no paradoja, pero una situación que se dio en pocos años realmente, porque si ustedes, bueno, ustedes son mucho más jóvenes, promedio capaz que en la de edad en el grupo 22 años, bueno, sus abuelos son jóvenes, muy jóvenes todavía, pero no sé si habrá alguien por ahí que tenga bisabuelos vivos todavía. Alguien que tenga por ahí bisabuelos vivos. Hola. Yo, ¿qué tengo? ¿Sí? ¿Tenés? Yo Qué también suerte. sé. Genial. ¿Y cuántos años más o menos tienen tus bisabuelos? Tengo a mi bisabuela que tiene 98 y su Ah, hermana genial. cumplió 100. Ay, qué gusto. Bueno, imagínense, entonces esos parientes, los parientes que tienen esa edad, sí a nosotros nos pueden, si todavía están, digamos que con habilidades para comunicarse, nos pueden contar cómo ellos, qué comían, qué hacían. Y se van a dar cuenta de que lo que comían era bastante calórico en relación a lo que hoy día nosotros aparentemente comemos. Y muchas veces les van a contar que su desayuno era bife con guá, tortilla,
¿Qué más? Puede ser leche, jarro, el jarro de leche, mandi o shururu, cuestiones súper, o sea, realmente calóricas objetivamente hablando. Y muchas veces las personas no tenían exceso de peso. ¿Qué les parece que pudo haber cambiado entonces desde esa época de nuestros bisabuelos hasta ahora? Es la misma pregunta que ya les hice, pero tomando en cuenta esto que vemos aquí. La actividad, el gasto. El gasto, exactamente. Esa bisabuela, eh, ahí está, el precio de la carne, sí, el gasto calórico. Sí, hay otros alimentos también aparte de la carne que están sumando mucho a nuestra ingesta energética, pero sí, el gasto energético es lo que cambió mucho más en todo este tiempo, porque todas las comidas típicas de todos los países son calóricos, son alimentos calóricos generalmente. Entonces, en esa ecuación lo que cambió fue ese gasto energético tremendamente. En esa época no existía, o sea, no es que cada uno tenía vehículo, se desplazaban muchos kilómetros de un lugar al otro, tareas domésticas, la mayoría de las tareas domésticas eran realizadas por las personas que vivían en la casa, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de una situación en la cual el tipo de alimentos que se consumían eran verdaderamente, son verdaderamente calóricos hasta ahora, pero muchas veces no se llegaba a desarrollar el exceso de peso que tenemos hoy día, que sí estamos en una situación bastante potente. Les quiero mostrar algunas estadísticas que tenemos a nivel nacional. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que vemos, o sea, pensamos muchas veces que la realidad que nos rodea es representativa de lo que sucede a nivel nacional. Y no necesariamente es así. Uno necesita ver estadísticas del país como para efectivamente darse cuenta de que eso que yo observo a mi alrededor es realmente lo que pasa realmente o es mi imaginación nada más, ¿sí? Por ejemplo, estos son datos de un sistema de vigilancia que existe en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en el que se evalúa a todos los niños que asisten a los servicios de salud públicos menores de 5 años, que asisten a esos servicios, se les pesa y les mide, ¿sí? Y se determina si su estado nutricional antropométrico, o sea, su peso, es adecuado para su edad o si su peso es adecuado para su estatura, ¿sí? Y según estos datos que son del año 2022, lo que está en verde son los niños que se encuentran en un estado adecuado, ¿sí? Que no tienen que, esa población, en esa población existe menos de un 5% de niños con desnutrición global. Las regiones que se encuentran en amarillo son aquellas que tienen niños menores de 5 años con de 5 a 10% de desnutrición global. Es decir, que el peso que tienen para su edad es inferior al que deberían tener. Y las regiones que se encuentran en rojo, que no hay, como pueden ver en el año 22 no se presentaba, son regiones en las cuales existe más de un 10% de niños con desnutrición global, ¿sí? Entonces, por suerte, afortunadamente, en Paraguay nos estamos en niños menores de 5 años, nos alejamos efectivamente de la desnutrición global, afortunadamente. Pero en ese rango de edad tenemos todavía entre un 5 a un 10%, o sea, ciertas regiones entre un 5 a un 10% con desnutrición, pero hay otras que no tienen en su mayoría, ¿sí? Entonces vamos bien por ese camino, ¿sí? De que no exista desnutrición global en ese rango de edad. Ahora, sin embargo, la desnutrición crónica que se evalúa ya con talla edad, porque una persona, por ejemplo, o sea, cuando nosotros somos pequeños, cuando somos niñitos, la desnutrición
puede darse porque yo tengo un peso que es insuficiente para mi edad o puedo tener una talla baja para mi edad, ¿sí? Cuando el niño y en la etapa de la infancia, la primera infancia y durante la pubertad y la adolescencia, nos encontramos con una ingesta ya sea o energética o proteica menor a la que se debería tener, se produce usualmente la desnutrición crónica en la cual se afecta la talla de ese niño para la edad, ¿sí? Y en nuestro país, si bien estamos reduciendo bastante esa situación, cada vez tenemos jóvenes más altos. Ese, por ejemplo, es un elemento que marca la diferencia entre la cantidad de nutrientes que una población está recibiendo a lo largo del tiempo, la altura que vayan alcanzando, la estatura que vayan alcanzando. Entonces, si bien existe aún desnutrición crónica en ciertas regiones en las que más de un 20%, por ejemplo, en la región de Amambay, de los niños del año 2022 tuvieron una talla baja para la edad que tenían, ¿sí? Y eso es malo porque indica que ese niño no tiene ni las calorías ni las proteínas necesarias para crecer, ¿sí? En estatura, ¿sí? Porque nosotros lo que buscamos es que obviamente que el niño tenga un peso adecuado para su edad, pero sobre todo que desarrolle su potencial de estatura para la edad. La estatura es algo súper relevante. Y a lo largo de los años fuimos de a poco como país aumentando nuestro promedio de estatura, sobre todo en el caso de los varones. Las mujeres seguimos siendo bastante pequeñas, pero en nuestro caso, subjetivamente realmente, pero en nuestro caso, en el caso de las mujeres, hay otros factores también relacionados, que no tienen que ver solo con los nutrientes, sino también con cuestiones hormonales como la menarquia, etcétera. Y aún, como pueden ver aquí, en menores de 5 años tenemos varias regiones del país que todavía se encuentran entre un 10 a un 20% de desnutrición crónica, es decir, regiones en las cuales nosotros sí notamos que la talla para la edad de los niños está afectada, está todavía afectada, según datos del 2022. Bueno, y ahora vamos por el otro lado, ¿sí? Tenemos todavía una población, entonces, o sea, un cierto porcentaje de la población con talla baja, pero también nos encontramos con bastante obesidad, ¿sí? Imagínense niños menores de 5 años. Hay regiones que más de un 10% de la población ya presentan obesidad, ¿sí? Como pueden ver aquí, a ver, algunas regiones, eh, está Presidente Hayes, Boquerón, Amambay, Cordillera, Ñembucú, por ejemplo, tienen más de un 10% de obesidad, niños menores de 10 años, ¿sí? Y en el caso de las embarazadas es aún más llamativa la situación porque ya hay menos de, o sea, en el caso de la obesidad, el bajo peso, perdón, el bajo peso, todavía hay regiones que usualmente tienen un gran porcentaje de población indígena, por ejemplo, o de población de embarazo adolescente, los que las señoras, bueno, o adolescentes tienen un bajo peso. Más de un 30% hay ciertas regiones que tienen. Pero, miren esto, la obesidad en embarazadas en el año 2022, ¿cuáles son las regiones en rojo, las que tienen más de un 30% de embarazadas con obesidad? ¿Qué les sugiere eso? Lluvia de ideas. ¿Qué les sugiere ver este mapa en rojo? Así. Que la embarazada comen demasiado y demasiado mal. En el caso de las embarazadas, ¿se acuerdan que yo les decía que no deberíamos pensar solo en la ingesta, sino también en su gasto energético? En el caso del embarazo sí podría darse por
la ingesta porque no va a poder usualmente realizar la misma cantidad a lo largo de los 9 meses, digo, que hacía la embarazada. Entonces, ay, voy a apagar mi cámara de vuelta porque ya me avisa de vuelta que mi conexión es inestable. Entonces, sí podría indicar, como dice el compañero, que posiblemente la ingesta energética está muy superior a los requerimientos, ¿sí? ¿Qué más nos podría indicar esto? ¿Qué les llama la atención al ver esto? Hola, chicos. Ah, ya. Elías acá menciona, no hacen tanta actividad física y tienen mucho antojo. Puede ser. ¿Qué más les llama la atención? Yo quiero que me cuenten, quiero que participen, por favor. Hola, chicos. Parece que vamos a prender las cámaras. Creo que te trabaste Bueno, un vamos a chiqui, prender no las sé si fue mi cámaras. internet nomás. Sí, te Salí, trabaste, entonces. profe. ¿Puedes repetir, por fin? Ok, ahí voy a sacar mi cámara. La pregunta es que cuando ustedes ven este mapa con esta cantidad de exceso de peso en embarazadas, ¿qué más pensarían? ¿Qué les llama la atención? Para Que mí, las por ejemplo, embarazadas cumplen mucho sus antojos, por eso tienden a engordar mucho. Ujú, sí se dan ese permitido por estar embarazadas también. ok. ¿Y qué opinan de cómo habrán llegado a embarazarse esas señoras? O sea, ¿cómo habrá estado el peso de esas señoras al momento de embarazarse? ¿Qué opinan? Y algunas son luego ya con tendencia a ser así antes de embarazarse y las otras engordan en el embarazo. Exactamente. Hoy día justamente esa tendencia es la que se encuentra mucho más, que o sea, las señoras que llegan a embarazarse ya se encuentran de por sí con un exceso de peso al momento de embarazarse. Entonces, a ese exceso de peso que tienen, sí o sí esa señora tiene que subir de peso. Dependiendo con qué peso se embarace, tiene que subir de peso porque hay un bebé que tiene que crecer, hay un útero que tiene que crecer, hay una placenta, o sea, existe peso no relacionado con el tejido adiposo de la embarazada nada más. Entonces se suma ya a ese exceso de peso que tiene que la señora tener, o sea, que va a desarrollar el que ya tenía luego antes. Entonces, usualmente las mujeres se están embarazando con eh, exceso de peso, ¿sí? Y cuesta bastante, o sea, no es nada imposible, ¿verdad? Pero también se encuentra muchas veces la tendencia de que las embarazadas no pierden ese peso que ganaron durante el embarazo al momento en que nace su bebé y con el pasar de los años no van perdiendo ese peso excesivo tampoco. Entonces eso después se suma otro embarazo más en el que ya de por sí tenían exceso de peso luego y es un círculo que se viene dando y de hecho que en nuestro país el mayor porcentaje de obesidad, ahí enseguida le doy la palabra a Diana, en nuestro país el mayor porcentaje de obesidad que se observa según la segunda encuesta de factores de riesgo realizada por la Dirección de Vigilancia de Enfermedades no transmisibles del Ministerio, el mayor porcentaje de obesidad se observa en mujeres y no en varones. Hay más sobrepeso en varones, pero hay más obesidad en mujeres. Sí, Diana. Profe, viste que
hablando de embarazo, ¿verdad? Hay embarazadas que se encuentran en un estado de desnutrición muy grave y otras que están en un estado de obesidad muy grave. ¿Cuál es peor? Sí. Bueno, a mi parecer, yo creo que el de desnutrición de la señora, yo creo, porque la embarazada, en las reservas, uno le va a alimentar de todas formas normalmente, uno va a tratar de que solamente suba el peso que corresponde al bebé y a los cambios físicos por los que tiene que pasar, como les mencionaba yo, placenta, útero, un poco de tejido adiposo para el tema del amamantamiento, pero en el caso del embarazo de mujeres que están ya súper desnutridas de por sí, tal vez, si bien al bebé le va a afectar, podría afectarle, eh, el embarazo es un estado de estrés fisiológico muy eh, fuerte para la mujer, aun cuando sea algo natural. Por eso hoy día se busca que las mujeres nos preparemos para el embarazo, nos preparemos nutricionalmente para el embarazo, porque el bebé asegura sus nutrientes como sea. Ese bebé necesita calcio. Ahora, no es que el bebé va a hacer eso, ¿verdad? Pero la biología hace que todo ese calcio que la señora no está consumiendo porque está desnutrida, ¿de dónde sale? De sus huesos, ¿sí? Y después le vemos con problemas dentarios, son súper jóvenes y ya no tienen todas las piezas dentarias, anemia, muchas repercusiones negativas de esa falta de peso y de nutrientes que tiene. El bebé posiblemente puede que o puede que no nazca con bajo peso, porque como les digo, la biología encontró la forma como de ponerle en un rol secundario a la mamá y hacer que todo sea espléndido para el bebé a nivel uterino, ¿sí? O sea, si tiene por lo menos una galleta que comer la señora, va directo al bebé. Todo lo que debería también alimentarle a ella va directo al bebé. Entonces, yo considero que es más difícil porque estar desnutrida toma tiempo, ¿sí? Estar en muy bajo peso toma tiempo y es algo que afecta mucho a lo largo después del tiempo, también la calidad de vida de la señora. En el caso del exceso de peso, la de obesidad, también es bastante peligroso a largo plazo porque la señora puede desarrollar diabetes gestacional, después tiene más riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2, pero si es una mujer sana, puede hacer ejercicio, obviamente con recomendación médica, y uno busca que la señora mantenga su peso, ¿sí? Si es que es muy obesa, mantenga o suba, creo que eran hasta 8 kilos aproximadamente durante todo su embarazo, y eso básicamente es todo lo que tiene que ver con el bebé y con, como les mencionaba, eh, placenta, útero, etcétera. Entonces sí es algo que hoy día se busca que todas las mujeres en edad fértil, ¿sí? Todas ustedes, chicas, si están en edad fértil y tienen planes de embarazarse o no tienen planes de embarazarse, pero tienen riesgo de embarazarse, tengan un buen consumo de ácido fólico, estén sin anemia, ferropénica, estén constantemente con esos controles, porque también nuestra salud es importante. Es muy importante evitar ese desgaste mineral muchas veces que sucede durante el embarazo y que se exacerba cuando la señora llega a quedarse embarazada en una situación de tanta baja, de un bajo estado nutricional en sí. Sí, Diana. Sí, súper breve. ¿Alguna otra pregunta que tengan acerca de estos datos? ¿Les sorprende? ¿Más o menos es algo que les parecía esperable? Estos son datos oficiales. Yo tengo entendido que una embarazada puede engordar así normalmente 7 kilos a 9 kilos. Hay un aproximado así. Sí. La cantidad de kilos que puede subir la señora depende del peso con el cual haya iniciado su embarazo.
Si la señora estaba con bajo peso cuando se embarazó, ella puede subir más kilos. No les puedo decir de memoria, pero creo que puede subir hasta 12, 13 kilos aproximadamente. Cuando la señora se embarazó con un peso adecuado, puede subir 9, 10 kilos aproximadamente. Eh, Eso, recuerden, es puro bebé prácticamente y un poco de reserva grasa para la señora, porque si bien durante el embarazo una utiliza mucha energía, se usa energía, la cantidad de energía que realmente se gasta es durante la lactancia. Ahí, chicas, chicos, es donde efectivamente si la señora quiere bajar de peso, va a bajar de peso la pobre, porque es muy demandante energéticamente la lactancia, muy demandante. Entonces, por eso siempre por lo menos 2 kilos es necesario que la señora sí aumente para tener sus reservas durante la lactancia. Entonces, cuando tiene un peso adecuado, 9, 10 kilos aprox. Eso creo que eran como 7, 8 kilos. O sea, por eso les digo que igual tiene que subir la señora. Y cuando se trata de un embarazo gemelar, eh, sí es más elevado el peso que tienen que subir, pero depende de cómo se embarazó nuevamente. Entonces, ese peso preconcepcional es súper importante para que la señora tenga una evolución favorable durante su embarazo y finalmente pueda subir de peso de lactancia. No sé si bien, suelen ver, ¿verdad? Y es porque súper delgada, es porque no se imaginan la cantidad de kilocalorías que se usa para producir leche. Increíbles. Ahí sí que una puede comer. Si una está dando de mamar, ahí una puede comer, ahí una se puede liberar más que durante el embarazo inclusive, porque una ya puede hacer actividad física siempre y cuando el bebé lo permita, ¿verdad? Pero una ya está, bueno, si está sana la señora, claro, pero sí es súper demandante energéticamente para el cuerpo femenino, ¿sí? Y bueno, no sé en el caso de los varones qué opinan. El aumento de peso durante el embarazo también es algo que sucede a veces en los varones durante el embarazo. Algunos de ustedes ya es papá, mamá, todavía no. Todavía no, profe. Todavía no. Bueno, pero seguro que conocen casos de papás que parece que se embarazaron también al mismo tiempo que sus esposas. Le hacen ahí la liga. Es un periodo peligroso para los dos en términos de peso. Bueno, y creo que eso, como les menciono, para unir esta información que vimos de balance energético, esta ya es la situación de escolares y adolescentes, ¿sí? Desde los 6 a los 19 años. Una persona deja de ser adolescente cuando cumple 19 años según la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Entonces, tenemos que menos de un 5% de la población a nivel nacional se encuentra con desnutrición. Como les menciono, la desnutrición ya por suerte no es tanto el problema. Hoy día nuestra problemática epidemiológica se sitúa más que nada en la obesidad. Y como pueden ver aquí, las regiones en rojo son aquellas que presentan más de un 10% de la población de escolares y adolescentes con obesidad. Ya ni siquiera es sobrepeso, obesidad, ¿sí? ¿Está acá la región de Alto Paraná? Sí, todas prácticamente, todas obesidad en escolares y adolescentes, ¿sí? Y talla baja, esto fue algo que fue cambiando en escolares y adolescentes afortunadamente. em, yo siempre, a medida que van pasando los años, doy siempre los ejemplos de los futbolistas de antes y los futbolistas de ahora de la selección nacional, independientemente de que estemos bien o mal como selección. Yo creo que bueno, es que son muy jóvenes ustedes, pero no sé si recuerdan una época en la que nuestros futbolistas eran más bajitos, eran más
su composición corporal era más diminuta, eran más chiquititos. ¿No se acuerdan de esa época? ¿O son todos muy jóvenes aquí en el grupo? Sí, profe. ¿Se acuerdan? Sí. Perfecto. Y eso, aunque ustedes no lo crean, tiene que ver muchísimo con todo. Muchas de las políticas que tenemos a nivel nacional, por más que nos parezca que no existan en nuestro país, existen. Les prometo que existen. La alimentación en general, el hecho de que hoy día Maradona, Dios mío, bueno, Messi, pero Messi sabemos que tenía un problema, eh, tenía déficit de la hormona de crecimiento, y Maradona provenía de una familia de muy bajos recursos. Eh, entonces, posiblemente él tenía una desnutrición crónica recuperada, porque él era bajito, pero súper consistente. Y no tiene nada que ver con la habilidad futbolística, por suerte. Pero uno va viendo cómo nuestros futbolistas hoy día son mucho más altos, porque desde las ligas inferiores ya van teniendo nutricionistas, se están enfocando mucho en el tema de la masa muscular, son más grandes, ¿sí? Y eso es algo súper bueno porque, como les menciono, uno quiere como población crecer en estatura, no en ancho, ¿sí? Em, Existe un estudio, con eso sí, voy a terminar y voy a llamar la lista. Se hizo en el 2006 un estudio, fue hecho por la Organización Mundial de la Salud. Ahora sí me gustaría que todos enciendan sus cámaras, porfa, porque hoy están poquitos. Ahora se conectaron más, pero si quieren encender sus cámaras, porfa, vamos a ver ahí si no se nos bloquea todo. En el 2006 se hizo un estudio para corroborar la siguiente información. Muchas veces, a lo largo de los años, pensábamos que nuestra genética determinaba la estatura que nosotros podíamos llegar a tener, ¿sí? Que, por ejemplo, la población, no sé, los guaraníes, por ejemplo, la mayoría somos una mezcla, somos descendientes de guaraníes, de españoles, de italianos, ah, los brasileños de portugueses, de españoles, de guaraníes también, o sea, tenemos una mezcla genética interesante en América y bueno, a nivel mundial, ¿verdad? Pero se pensaba entonces que, bueno, que ciertas regiones del mundo tenían el potencial genético para no tener una estatura tan elevada como en otras zonas del mundo. Entonces, se decidió, eh, se decidió hacer este estudio que les menciono, que se eligieron ciertos países del mundo. Fueron de América Latina, se eligió Chile, Brasil, de a ver un poco, la India, Estados Unidos, y no me acuerdo qué otros, eran como 7 países. Y fue un estudio tremendo que se hizo desde el comienzo del embarazo, se siguió a un grupo de señoras elegidas y se vio qué sucedía cuando esos niños nacían y eran alimentados con leche materna de manera exclusiva, recibían todas las vacunas que forman parte del plan de vacunación de los menores de 5 años, eh, vivían en un ambiente limpio, con condiciones higiénicas. Entonces se vio qué pasaba con el crecimiento del niño de la India, con el crecimiento del niño de los Estados Unidos, el chileno, el brasileño. Habían diferencias en su estatura, en su peso, Y no, se descubrió que todos los seres humanos en esa etapa, por lo menos, cuando tenemos menos de 5 años, todos los seres humanos tenemos el mismo potencial de crecimiento, independientemente de nuestra genética y de nuestra zona geográfica. Si uno asegura la calidad nutricional, porque obviamente, en un comienzo los niños tomaban leche materna, pero sabemos que a partir de los 6 meses tienen que alimentarse con alimentos sólidos, ya, ¿verdad? Pero si ellos se alimentaban correctamente, y tenían sus controles pediátricos, crecían en un ambiente higiénico y recibían todas sus vacunas, todos tenemos el mismo potencial, todos. Por razones de financiamiento y de la complejidad que implica, porque imagínense lo que es seguir, no eran 5 niños que se siguieron a una población enorme en cada país,
De ahí surgieron las curvas de crecimiento de la OMS, que son las que usamos en América y a nivel mundial para evaluar el crecimiento de los niños de todo el mundo, ¿sí? Porque en condiciones controladas ya se sabe cuál es el máximo potencial que un niño que está bien cuidado y alimentado puede alcanzar. Entonces, esa idea que antes se tenía que no, no, pero nosotros somos los descendientes de los guaraníes y somos los más chiquititos que no, no necesariamente es así. Ahí no, ahí me escuchan, ahí, ay, qué suerte, casi me fui. Voy a apagar yo mi cámara, ustedes no apaguen todavía. Entonces, ese estudio fue muy interesante, chicos. ¿Qué pasa después, a lo largo del tiempo? No sabemos porque, o sea, ¿cuál es el potencial genético máximo que podemos desarrollar dependiendo de nuestra genética? No tenemos un estudio realizado en Paraguay, en Chile, en Argentina, considerando, como les menciono, toda la mezcla genética que tenemos. Pero la tendencia que estamos observando en todos los países es que, por lo menos en América Latina, sí estamos creciendo longitudinalmente, sí estamos siendo más altos. Por lo tanto, significa que están funcionando varios de los programas de nutrición de la madre, incluso antes de que se embaraza, o sea, durante el embarazo, y después lo que tenga que ver con vacunación, lo que tenga que ver con la promoción de la lactancia materna, los alimentos que consumen los bebés en la primera infancia, todo eso muy de a poco se fue mejorando, aunque no nos parezca, porque muchas veces pensamos que estamos empeorando y hay cosas en las que sí, pero hay muchas cosas en las que estamos realmente mejorando como población. Ahora sí, el exceso de peso es una problemática a nivel mundial hoy día. Entonces, eh, eso es algo que tenemos que conocer un poco, ¿verdad? Saber un poco de cómo se encuentra epidemiológicamente nuestra población. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, O sea, con el tema, o sea, al comienzo de la clase, ¿es mejor sí, entonces tomar una cerveza que una bebida destilada, cuidando las calorías? sí, sí, Eso era, profe. Muchísimas gracias. totalmente. Se ríen ahí todos tus compañeros, pero es real, chicos, porque tiene mayor volumen, o sea, la cerveza ofrece mayor volumen y menor cantidad de kilocalorías que los destilados, incluso que un vino. Un vino, al tener mayor graduación alcohólica que la cerveza, es más calórico también. Pero voy a taparme porque veo que se me está moviendo mi cámara. O sea, pero ¿qué pasa? Como a veces sabemos, no, es menos calórica la cerveza, enloquecemos y nos tomamos litros y litros y litros de cerveza, y entonces ahí ya no vale. O sea, y al final nos estamos sobrepasando también con la cantidad de kilocalorías, porque a mayor cantidad de alcohol, mayor cantidad de kilocalorías también que tienen las bebidas. Entonces, si es una cerveza o dos cervezas, ningún problema, ¿verdad? Pero si eh, cada uno se compra un pack personal para cada uno, ahí sí hay problemas, realmente, ¿sí? Entonces, por eso a veces la elección de la bebida, si uno toma, ¿verdad? Porque no necesariamente uno tiene que beber alcohol, tienen que ser lo más estratégica posible, porque sin darnos cuenta, a medida que van pasando los años, ustedes lo van a ir sintiendo también. Ahora son todos jóvenes, súper jóvenes. Esa cantidad que toman impresionantemente va a ir, o sea, lo que ustedes pueden tomar hoy día no va a ser la misma cantidad que pueden tomar en 20 años más. O sea, puede ser, pero van a notar cambios en su cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gasto energético va a ir reduciéndose. Entonces, bueno, tema alcohol, no se preocupen que va a ser todo un tema en nuestras clases. Usualmente hablamos mucho de eso, no solo por ustedes, porque el conocimiento es poder, sino por los pacientes también, ¿sí? Y una de las formas
en las que más uno encuentra calorías, kilocalorías escondidas, es en las bebidas alcohólicas y en los tragos, sobre todo. Los tragos son trampas mortales de kilocalorías. Y nos parece que no porque son líquidas, ¿sí? Pero son. Vamos a ir viendo así, ejemplo por ejemplo, más adelante. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Se está poniendo más dinámica ya las clases, ¿vieron? Van a ver que a medida que vayamos avanzando, cada vez se van a ir poniendo más interesantes. Bueno, si no hay preguntas, voy a leer la lista. Yo acá les estoy mirando, quiero sus cámaras encendidas para ir viendo que están ahí. Eduardo Arzamendia. Presente, profe. Ok. Después Alejandro Balbuena. Tamara Benítez. Presente, profe. Jazmín Cardoso. Presente. Micheli Cristaldo. Presente, profe. Catrini da Silva. Alejandro Díaz Zarza. Presente, profe. Pilar Ferreira. Margaret Figueredo La Rosa. Presente, profe. Jessica Fleitas Aguilar. Presente. Mario Gamarra Acosta. Diana Gaona Centurión. Presente, profe. Hola, profe, perdón. Yo soy Catrini ¿Sí? Ketely. Se trabó mi micrófono más. Ah, bueno, qué suerte me avisaste, Catrini. Dale. Gracias. Víctor Antonio Jeremía. Presente, profe. Y Sara Jiménez Ramírez. Matías González Leit. Presente. Joana González Rojas. Presente. Ruth Guillén Sosa. Presente. Gilberto Daniel. Presente, Ojot. profe, pero no funciona mi cámara. Sí, ok. Alejandro Jojot Núñez. Presente, profe. Stephanie Coeller. Presente, profe. Gabriela López Rojas. Ailén Marín. Presente, profe. Alfonso. Sí, Ok. presente, profe. Edith Noelia Martínez Rivas. Presente, profe. Daniela Mendoza Espínola. Alan Ariel Mercado. Presente, profe. Michelle Meyer. Presente, profe. Pamela Soledad Ojeda. Presente, profe. Brisa Ortega Peña. Presente, profe. Magdalena Palacio Portillo. Horacio Park. Presente. Samantha Peralta Acosta. Estefanía Pereira Legal. Presente, profesora. Gracias. Rita María Catalina Pereira. Presente, profe. Benjamín de Jesús Pérez. Presente, profe.
William Retamoso. Noelia Rivarola Martínez. Presente, profe. Camila Rodas Martínez. Presente, profe. Gracias. Dulce Rolón Paredes. Presente, profe. Camila Ruiz Díaz Riveros. Presente, profe. Gracias. Elías Samuel Silvero. Presente, profe. Mauricio Vázquez Martínez. Presente, profe. Vanessa Vázquez Martínez. Presente, profe. Vanessa Villagra Duarte. Presente, profe. Y Naidelin Villalba. Presente. Bueno, Profe, a mí me llamaste y se fue mi internet. ¿sí? ¿Cuál es tu nombre? Daniela Mendoza. Daniela Mendoza. Dale. Gracias. Profe, a mí no me llamaste. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Alan Martínez. A ver. Sí te llamé, pero no estabas, Alan. Ahora estás. No, yo estaba, profe. Bueno, no, ahí no te escuché entonces. Es que yo no te escuché seguramente por el internet cuando Ok. llamaste. Bueno, ya está. No le llamaste, profe, le saltaste. Ah, le salté, pero le puse acá ausente, entonces no le salté. No sé qué pasó. Para mí que no me escuchó. Bueno, está bien, Alan. Bueno, chicos, nos vemos entonces la próxima semana, ¿sí? Que descansen. Chau, chau. Chao, Chau, profe. chau. Gracias. Chao.